¿Quién es Nano Stern? Soy yo, primero, ¿no? Se me hace raro escucharme en tercera persona. Soy músico, ante todo, desde muy chiquitito tengo esta relación con la música, que es una cuestión que yo no sé explicar, que me parece un misterio gigantesco y que me gusta que sea misterioso, que es esta capacidad de conectarnos los unos con los otros a través del sonido como portador de la emoción. Es una cuestión muy increíble, ¿no? Y dedico todo mis esfuerzos no a entender, sino que a poner en práctica este oficio. Y por otro lado soy cantor, que es una extensión, digamos, de la música, pero que incorpora en mi oficio la palabra. Entonces se abre ahí un campo muy distinto que nos permite comunicar ya no solamente desde lo puramente abstracto y emocional que es la música, sino que también desde la carga poética, desde la racionalidad que a veces conlleva la palabra, y esta multiplicidad, digamos, de campos de la música y de la palabra me hace siempre estar queriendo explorar, aprender, experimentar en otros campos, ¿no? Del canto a la poesía hay un pasito, ¿no? De la música a las otras artes abstractas hay un paso, pero también en el oficio del cantor creo que hay una conexión cotidiana con las comunidades, ¿no? Porque nos toca estar siempre sobre el escenario, canalizando de alguna manera la energía de lo que esté pasando en un determinado lugar, en un determinado momento. Entonces eso nos hace, creo que estar siempre, hablo en colectivo porque somos muchos que llevamos adelante esto, nos hace estar siempre en contacto de una manera muy particular con lo que está pasando alrededor nuestro. Nano, bienvenido desde El Propósito, aquí en Base Pública, en este espacio que intentamos responder la pregunta sobre el para qué hacemos las cosas. Y este para qué, tú dices que fue como una gracia, como un misterio, como algo que la música te escogió a ti. Y en ese sentido me gustaría saber ¿cuándo la descubriste? ¿Cuándo supiste que la música te tomó? No me acuerdo, pero me cuenta mi mamá, ¿no? Que cuando yo soy el hermano más chico de 4, cuando iba en el auto a dejar a mis hermanos grandes al colegio, había música, sonaba música clásica y yo me ponía muy feliz, desde guagua, ¿no? Y cuando la cambiaba yo me ponía muy mala onda. Entonces ahí dijo, algo pasa, ¿no? Y lo perdimos, dijo. Claro, sí, pues sí. Y bueno, mi abuelo era músico también, semiprofesional. Y ahí, muy chiquitito, tuve la posibilidad de estudiar violín. Wow. Que es una cuestión también que hoy más maduro también me doy cuenta que responde a una situación de privilegio que desde un comienzo lamentablemente marca diferencias muy fuertes en Chile en cómo las personas siguen sus caminos. En ese sentido yo soy súper consciente de eso e intento también dedicar parte de mi energía a hacer que esta situación tan desigual que hay en Chile vaya de a poquitito cambiando, ¿no? Y entonces me cuenta esto y luego mis primeros recuerdos son ya haciendo música, ¿no? Tocando, intentando tocar más bien, y ha sido una parte central de mi vida, como te digo, desde que tengo memoria, y una parte también central de mi identidad. O sea, no me concibo mucho sin hacer esto. ¿Y en el colegio a qué edad ya manejabas un instrumento tú? Porque yo te he visto y manejas una cantidad de instrumentos, cada uno más complejo que el otro. Además manejas la palabra, el poema, la poesía. Pero ¿a qué edad ya dominabas un instrumento y cómo eso se caló en el mundo en que te rodeaba, digamos, en tu colegio, en tu esfera íntima? Bueno, el verbo ese de dominar un instrumento es una cosa que nunca, es una búsqueda. Es una mala palabra un músico, la verdad. Porque los instrumentos te dominan a ti al final, sí, en gran parte. No, pero yo empecé cuando recién había cumplido 4 años. Que es una edad buena porque uno está todavía muy en formación, ¿no? Tus conexiones neuronales a ese nivel están pasando cosas, uno tiene mucha capacidad de absorción como de la lógica de las cosas de una manera que después ya más peludo no es posible. Yo aprendí con el método Suzuki, que además es una cuestión muy interesante, me refiero muy brevemente, pero es un método muy distinto al que se suele usar para enseñar música, y parte de la base de que la música se puede enseñar como una lengua materna, siguiendo los mismos principios que el aprendizaje de la lengua materna, que es una cuestión que se aprende de otra forma que el resto de las cosas en la vida. Se aprende a través de la imitación, a través del juego, a través del refuerzo positivo, ¿no? O sea, cuando un niño está diciendo sus primeras palabras, a ningún padre o madre se le ocurre retarlo porque lo está diciendo mal. Al contrario, cada pequeño avance se celebra y eso genera un estímulo y unas ganas de seguir aprendiendo y una relación virtuosa al final con lo que sea que uno está intentando, ¿no? Desarrollar. Y yo veo en mi relación con la música una determinación fundamental desde ese momento en adelante y una actitud, por ende, cariñosa con la música. ¿Cuándo pensaste que la música era el camino definitivo para ti? Nunca tuve una
racionalización, fue una cuestión muy intuitiva desde siempre, desde chico. Estaba muy claro que eso es lo que... Caíste ahí. Sí, es como que no... También creo que tiene que ver el privilegio, ¿no? En realidad, o sea, no tener que cuestionarse las complejidades de eventualmente dedicarse a una carrera artística, pero también tiene que ver con un amor muy profundo por lo que uno hace, por una convicción absoluta de esto es, o sea, esta es mi vida, de esto se trata. Después, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Y sigue siendo un poco así. Después ahí cachamos, pero es que no me imagino viviendo sin poder... Tú llegado cuarto medio, ¿estás absolutamente seguro de que lo tuviera la música? No solamente seguro, sino que ya lo era. Ya lo era. Ya estaba tocando, en bandas semiprofesionales, con gente que se dedicaba a eso exclusivamente. O sea, para mí, me acuerdo los últimos tercero, cuarto medio, ya era un poco un trámite, como estoy aquí, bueno, voy a aprovechar de aprender un poquito de otras cosas, pero en realidad ya está muy claro. De hecho, después estudié en el conservatorio un poco, pero ni siquiera mucho, 3 semestres y me fui, y ahí ya me dediqué a hacer lo mío, a tocar, ¿no? Oye, en esta dimensión... de que tú declaras como privilegiada, ¿no? De un colegio privilegiado, una familia con un poco más de lucas probablemente que el resto de las familias chilenas. Yo imagino que la música que escuchabas ahí no era el canto popular, no era la Violeta Paz. Sí y no. ¿Cuándo conectaste con eso que es tan identitario de tu música también, ¿no? Sí. Como... Claro, ahí es donde entra también la historia particular de la música chilena, en que hay una dimensión política que está muy presente, ¿no? Y yo eso lo fui descubriendo como de a pocos, de a golpes, ¿no? En distintos momentos, y tuvo todo que ver esto con maestros y profesores, ¿no? Profesores en el colegio, profesores en otra instancia, gente que iba como abriendo ciertos caminos y claro, la música también tiene esa cuestión increíble que puede determinar mucho las personalidades de las personas y terminar teniendo un impacto muy grande en quiénes son esos seres humanos ya de adultos, ¿no? Sobre todo la adolescencia, que es un momento en donde nuestra identidad se conforma de manera tan clara y se definen ciertas cosas. Y en mi caso, efectivamente, fue la música la que me llevó a conocer ciertas otras realidades. Primero, a través de la música sola, de lo que esas canciones decían, después de a poquitito a través del entendimiento del contexto en que esas músicas habían nacido, de lo que significaban más allá de lo puntual que dice la canción, y luego ya eventualmente a través de poder relacionarme con muchas otras personas, ya sean los mismos músicos o personas que conocían contextos que la música me fue poniendo, ¿no? Entonces mi manera de ver el mundo está muy determinada por eso, y le debo mucha gratitud a las personas que me mostraron esas realidades. Pero en mi casa, a pesar de que claro, era un contexto así como para nada comprometido ni combativo, ni mucho menos, más bien lo contrario te diría, sí se escuchaba, no sé, de repente los Iyapu, Inti Illimani, cosas que sonaban, porque son unas músicas que son muy parte también de lo que es la cotidianidad en Chile, yo creo. Pero cantaste famas extranjeras, como Sí. diría Víctor Jara. Claro, también. ¿Qué te gustaba cantar de afuera? ¿Qué escuchabas tú de joven? Yo era muy... Bueno, de niño lo mío era la música clásica, en todas sus expresiones, ¿no? Y después caí con Led Zeppelin, ahí me puse rockero y bueno... Entre la música clásica y Led Zeppelin hay un paso. Sí, en realidad. Y después me di cuenta que además que esa banda en particular tenía una característica que la diferenciaba de la mayoría de las otras bandas de rock, entre comillas, y es que tiene mucho de folclore también, Sí. tiene muchas influencias étnicas y directamente de la música folclórica de donde son ellos, ¿cachai? De Inglaterra, es su raíz. Entonces, hay ahí una cuestión que me conectó. Pero ya de chico, mi papá trabajaba en cosas relacionadas con turismo, entonces siempre estaba con gente de otros lados y todo. Y me acuerdo que una vez, por una cena de trabajo de él, tuvimos que ir con no sé quién a un restaurante donde había un grupo que tenía una característica muy única, es que le pedían a la gente que anotara un papelito de qué país eran. Y entonces después le llevaban esto al director de la banda y miraba, no sé, Brasil, y tocaban una música de Brasil, no sé, Rusia. Y yo vi esto como a los 6, 7 años y para mí, así, pero rayé la papa, ¿no? De hecho me acuerdo que jugaba de niño, después de la comida en mi casa, después de esa experiencia, a un poco eso, ¿no? A con conocer banda... No, y ahí me decían, tal país, si no sabía inventaba. Pero eso... Curiosamente, hoy día es un poco lo que sigo haciendo en términos de tener un interés muy inexplicable por las músicas que salen del mainstream. O sea, si es que uno escucha la música en las radios comerciales aquí, en Singapur, en Rusia, en Japón o en Canadá, con la salvedad de que pueda ser otro idioma, la música suena más o menos igual, es la misma música, porque estamos sometidos a un nivel de globalización cultural aplastante, ¿no? Pero si uno sale de eso y empieza a escuchar las músicas de tradición oral, las músicas tradicionales de cada lugar, entonces ahí está escondida la diversidad del ser humano en su expresión musical, que es quizás
la más sublime y la más abstracta de todas, ¿no? Pero es una posibilidad de conocer al ser humano en su enorme diversidad a través de una expresión muy profunda y muy inexplicable. Voy a decir algo que quizás es injusto para con los otros, pero creo que tu canto se ha insertado en nuestra localidad, en lo que hemos sido como país durante los últimos años. Acabas de estrenar un disco tributo, digamos, a Víctor Jara. Y no solamente eso, sino que te preocupaste, porque tuve el privilegio de estar en el concierto, en el Nescafé de las Artes, de conocerlo profundamente. Es un interés genuino por la persona de Víctor Jara. Contabas que tuviste muchas entrevistas. Tu canto es un canto muy consciente respecto de la comunidad que somos los chilenos, de la comunidad nacional. ¿Por qué crees tú que eso se caló tan profundamente en tu canto? Es buena la pregunta y es muy difícil responderla. Yo creo que... Mira, una vuelta larga me voy a dar, pero quizás por esto mismo de que cuando chico tenía ciertos comportamientos distintos a la mayoría de las personas que me rodeaban y estaba en un contexto de mucha gente como muy escindida de la realidad, yo me imagino que fui desarrollando de a poco como una sensación de malestar con ese status quo, como que no puede ser así, ¿cachai? Entonces, a medida que uno va creciendo, tomando conciencia, decís, bueno, si no me gusta cómo están las cosas, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y en el caso del canto, claro, lo primero es acudir a esos grandes referentes que se han hecho cargo de eso, y Víctor Jara es, quizás junto con la Violeta, más allá de que ellos siempre son puestos, porque efectivamente fueron dos personajes muy importantes, es un faro, ¿no? Es una luz absoluta en cuanto a decir cómo la música puede transformarse en algo que también tiene un poder de cambio, ¿no? Pero muy importante, creo, y esto a medida que me pongo más viejo, más me convenzo, sin engrupirse tampoco, ¿eh? Sin creerse los cuentos, sin irse demasiado en volada, ¿no? Porque son momentos distintos, son épocas distintas, son personas, en el caso de Víctor Jara en particular, que tienen una historia de vida muy particular, muy única, que los hizo ser quienes fueron, ¿no? Y a cuyo legado hay que acercarse, como decís tú, con un interés genuino, con mucha apertura, con la disposición a aprender, a ser sorprendido, a romper los prejuicios que uno pueda tener, y también con la ubicación de entender con mucho que respeto. son... Exactamente, sí, y sobre todo con el respeto de no engrupirse. Creo que siempre que se hace un homenaje a, o que se cumplen hitos importantes como el que estamos a punto de vivir ahora con los 50 años del golpe, se mezcla de manera a veces muy difícil de separar el interés genuino y la voluntad real de homenajear, de agradecer también, o de relevar y de volver a poner en ciertos lugares las cosas con el oportunismo propio de las oportunidades que ofrecen en esos momentos. Entonces esa es una cuestión súper complicada que cada quien solo puede responderse a sí mismo, ¿no? Me pasa con estos conciertos de Víctor, que termina y hay mucho cariño y mucha fuerza, y siempre al final me requiere un momento de desacople y de... Sí, y de bajarle un poco, de Sí. decir ya, tranqui, ¿no? Y de una conversación, insisto, que solo puede tener uno con uno mismo, que veo que tiene que ver con el para qué estamos haciendo las cosas. Exactamente. Justamente, ¿por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y en el momento en que haya un mínimo ruido, eso hay que verlo, porque es muy fácil irse la cresta, ¿no? En ese sentido, creo. Tú eres una persona, y te vi muchas veces, nos topamos en algunas ocasiones, que para el estallido social o la manifestación que tuvimos hace algunos años de mayor equidad, mayor justicia, extrapolando los temas de violencia, ¿no? Porque creo que hubo una manifestación muy, muy legítima en ese espacio. Te pude ver escuchando, cantando en distintas esquinas, intentando comprender qué le pasaba a tu comunidad. ¿Cómo ves la comunidad que somos hoy día? Yo sé que te estoy haciendo preguntas medias difíciles, pero ¿cómo ves nuestra comunidad y qué te tuviera que decir el canto respecto a esta comunidad que estamos siendo hoy? Que estamos viendo cambios muy bipolares, ¿no? ¿Qué estás observando Nano Stern y qué podría cantar Nano Stern acerca de lo que estamos viviendo? Mira, veo una comunidad súper fracturada, ¿no? Y me duele mucho verlo así, y no es que me duele intelectualmente o me duele porque mi país, me duele porque todos los días uno sale a la calle y es muy violenta la realidad a la que nos enfrentamos. No solamente violenta por el crimen en ese sentido, violenta la manera en que nos estamos relacionando unos con otros, ¿no? En
en las pequeñas situaciones cotidianas de todos los días. Y desde la música también veo una cuestión que es innegable, y es que la música popular hoy día en las ciudades de Chile es la música urbana, ¿no? Eso es. Y es una música violenta, musicalmente violenta, ni siquiera entramos en el contenido. O sea, el nivel de estímulo, la manera en que te llega es muy agresiva. Es muy atractiva también en otro sentido. Yo no quiero hacer un juicio de si es bueno o es malo, pero es muy intenso, muchas veces casi todas las veces con temáticas que están al límite, digamos, de la apología a la violencia, las armas, el exceso de plata, los billetes, la estética, claro, toda la relación con el narco, una misoginia que a veces sí, a veces no siempre, pero casi siempre esta cuestión de las joyas, los autos, las minas, el billete, las armas, los pitos, el tusi, es una cuestión súper violenta. Y sin embargo es innegable que esa es la música masiva hoy día en Chile, y nos guste o no nos guste, más allá de lo que tenga que ver la industria, es porque es un reflejo de la vida de la mayoría de las personas, de los cabros que tienen 20 años. Y eso yo encuentro muy triste, ¿no? Porque no tendría por qué ser así, pero es el resultado también de lo que estamos viviendo. Y es una música que tiene un valor artístico muy grande porque es el reflejo de la realidad que vivimos. O sea, ¿qué más se puede pedir? En ese sentido yo a veces me siento también un poco, me cuestiono como, ya sí, pero Víctor Jara y todo, pero claro, son otros tiempos, es una reivindicación también desde un lugar que no es... pero pero hay un ejercicio de resistencia ahí, ¿no? Es como poner una cuña, es como poner un taco, ¿no? Sí. Como decir, oye, estos somos también, sí, ¿no? Sí. Y eso es un ejercicio de resistencia que no es nuevo. O sea, la Violeta Parra, cuando tú escucháis sus entrevistas, ella dice, habla en pasado, pero su vida fue corta, entonces, ¿no? Dice, yo estaba muy agobiada porque frente a los grupos de moda y frente a los grupos populares no tenía nada que hacer. Sin embargo, ella persistió, perseveró y terminó, bueno, miserablemente y en un suicidio, lamentablemente, pero terminó sembrando ella la semilla de lo que fue la música popular chilena, sí, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, el arte también yo creo que tiene esa cuestión un poco misteriosa de que tiene muy poca relación el grado de popularidad de las cosas en su momento con lo que realmente están significando, ¿no? Y ¿te frustra eso, Nano? Sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por otro lado, yo soy consciente también que tengo muchas posibilidades de llevar adelante mi trabajo en una escala un poquito más contenida, digamos, que el super mainstream es distinto. O sea, obviamente que cuando tú ves y de repente aparece un cabro o una cabra que lleva un tema, ¿cachai? Tiene una canción y hace un concierto y no sé, el Movistar Arena, entonces sí, chucha, obviamente que es un poco como angustiante. Y si lo es para mí, que me doy con una piedra en el pecho porque tengo posibilidades de tocar mucho, imagínate para mucha otra gente que son colegas que me toca conversar, que es una frustración mucho mayor aún, pero hay una cuestión ahí en el aire como de una fractura. La misma fractura que se siente en general, ¿no? Son como realidades irreconciliables, pareciera. Oye, Nano, tienes apellidos extranjeros, cantas canciones chilenas, te ha tocado viajar por el mundo entero con tu música, hablar con mucha gente de afuera. Y yo siempre le pregunto a la gente que ha tenido la oportunidad de viajar con su testimonio, su canto, su prosa, su poesía. A mí me gusta preguntarle, ¿de qué se trata ser chileno? Porque como te ha tocado contrastar, ¿de qué se trata nuestro pueblo? ¿De qué se trata nuestra comunidad chilena? Es complejo, ¿eh? Yo creo que Chile es uno de esos países como los países latinoamericanos que por su juventud se ven constantemente sometidos a una situación de crisis identitaria, porque se tuvo que construir una nación después de que ya había un Estado, ¿cachai? La nación chilena, yo lo digo esto comparando con otros lugares que he tenido la posibilidad de estar. Te voy a poner un ejemplo, Estonia, ¿ya? Que es un lugar que he estado muchas veces por circunstancias de la vida. Estonia es independiente desde el año 92, una cosa así, porque tuvo un periodo álgido después de la Unión Soviética y antes creo que había tenido una pequeña república 5 años entre que eran parte del imperio de Finlandia y de que los soviéticos se los comieron. Pero Estonia como nación se autorreconoce a sí mismo desde 6.000 años atrás, ¿ya? Tiene una lengua única, tienen canciones, unas épicas orales que duran 3 días y 3 noches seguidas y que son muchas y se las saben y cantan, son los bacanales musicales y que cuentan su historia y que es una historia súper particular. Entonces es una nación que antecede 6.000 años al Estado que finalmente puede representarlo. En Chile es al revés, ¿cachai? Entonces, claro, ¿qué es lo que es la nación chilena? Yo creo que es una cuestión que está por verse todavía, que se sigue conformando, que está cambiando rápidamente. Por ejemplo, la llegada muy, digamos, acelerada de migrantes en los últimos años, obviamente nos está cambiando, ¿cachai?
para bien, para mal, no tengo idea, no importa. No creo que exista ni siquiera la posibilidad de hacer ese juicio hoy y ni siquiera más adelante. Pero seguimos conformándonos como nación. ¿Qué es lo que es ser chileno hoy? Es someterse a una complejidad, digamos, constante, ¿no? Creo. Pero también es ser parte de una historia que ya tiene un par de siglos de vida, que tiene momentos, yo creo, muy emblemáticos, que tiene una identidad desde lo creativo muy particular. Tenemos un acervo ya, ¿no? Tenemos a Los Prisioneros, ¿cachai? Tenemos a la nueva canción chilena, está Neruda, la Gabriela Mistral, por decir las. Somos ¿no? muy jóvenes para tener esos tremendos próceres, ¿no? Sí, po. Sí, po. Oye, hay una cosa interesante, que el Quijote, sí. o sea, Roberto, ¿cómo se llama? No, Quijana, Robert, no. Bueno, Don Quijote en su nombre real, antes de convertirse en el Quijote, sí. En su biblioteca, uno de los libros que lo hacen perder la cordura es La Araucana. La Araucana. Entonces ya está Chile de alguna manera resonando ahí, ¿no? Antes del Quijote, es muy interesante eso. Tenemos pocas autores chilenos que hablen de nosotros mismos, creo yo. Bueno, de hecho hay una inglesa, María Graham, que ha escrito unas crónicas maravillosas del pueblo chileno, pero tendemos a hablar poco de lo mismo y yo creo que tú has colaborado y contribuido profundamente al rescate de nosotros mismos. Y creo que eso se une con el propósito que tú tienes también, con la construcción de esta comunidad que comenzaste a hablar, digamos, al principio. Y esta pregunta final se linkea con eso. Nano, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus próximos sueños? Que responden al para qué, de alguna manera, estás haciendo las cosas. ¿Sabéis qué? A veces me pregunto eso y estoy súper contento como estoy. Estoy disfrutando lo que hago día a día, la gente con la que me rodeo, el cariño de mi familia, de mi pareja, de mis vecinos, de mi comunidad. Yo vivo en un lugar que es un CITEN, entonces es muy intensa la vida comunitaria. La vida de barrio. Sí, estoy como que estoy tan intensamente haciendo lo que estoy haciendo que no me es posible hablar de como cuál es el sueño, nada, seguir nomás, démosle, disfrutando, haciéndolo, ¿cachai? Día a día, cosita a cosita, cada día su afán y tranquilo nomás, no, estoy bien. Querido Nano, te quiero dar las gracias sabemos que estás con una agenda apretada, viene en viaje, ahora me contaba. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Base Pública desde el propósito. Y esta es tu casa, bienvenido cuando te guste. Muchas gracias por tu sonrisa contagiosa. No es posible conversar contigo y no salir sonriente. Nos vemos. Gracias, Nano. Chao.